8 horas, 2 minutos, seguimos con más punto de partida y nos visita ya en los estudios Javier Albrecht, que es secretario de la CTA de los Trabajadores Regional Castellanos. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte, estamos contentos de recibirte. Una charla que teníamos pendiente, ya lo conversamos hace unos días, porque queremos conocer un poco de primera mano cómo es la realidad sindical en esta coyuntura tan particular y también el trabajo que haces vos, que también estás formando parte como docente de AMSAFE, y cómo es la realidad de los trabajadores hoy en día. Bueno, en realidad cuando hablamos de realidades sindicales, primero tenemos que decir que existe en los últimos años un ataque deliberado desde algunos sectores, bueno, en particular el gobierno nacional, también el gobierno provincial y grupos empresariales y operadores políticos que trabajan en los medios de comunicación, porque no son comunicadores, que han realizado y realizan un ataque deliberado a todas las organizaciones sindicales y han construido una suerte de estigmatización sobre todo el trabajo de los sindicalistas. Es como que decir sindicalista es una mala palabra y habría que atarla necesariamente de acuerdo a estos intereses que se defienden desde la clase más poderosa, digamos. Habría que atarlo siempre a la corrupción, a la prebenda, al no trabajo, a la defensa de los vagos. Habría muchas expresiones concretas y vulgares que se fueron promocionando desde estos medios de incomunicación, podríamos decir, y desde esta usina de poder, que han contribuido a que toda la tarea sindical y todos los que trabajamos en los sindicatos de alguna manera seamos cuestionados. En la inmensa mayoría de los casos, las personas que trabajamos en los sindicatos somos trabajadores comunes o trabajadoras que hemos decidido optar por la actividad sindical porque nos interesa la defensa de los derechos que tenemos como trabajadores y trabajadoras, y bueno, no solamente la defensa de nuestros derechos, que eso es algo también que se nos cuestiona como si fuera algo espurio. Es decir, este es un país donde los empresarios pueden defender su derecho, su concentración de la riqueza, su fuga de capitales, pero parece que los trabajadores cada día tenemos que rendir examen para poder explicar por qué queremos defender nuestros derechos. Queremos defender nuestros derechos porque entendemos que nos tenemos que organizar para poder defenderlos, particularmente cuando los proyectos que se están llevando adelante desde los gobiernos atentan directamente contra los derechos de la clase trabajadora, y esto siempre ocurre cuando son proyectos que a su vez en lo económico proponen la concentración de la riqueza en pocas manos, el endeudamiento externo, la desocupación, la precariedad. Ya estamos como en la cuarta oleada neoliberal a partir de 1976, podríamos buscar otros antecedentes, primero en dictadura y después con gobiernos democráticos, hoy con un gobierno democrático que tiende a tener sesgos cada vez más autoritarios, y en este contexto, bueno, la actividad sindical se vuelve compleja. En el caso nuestro, yo represento, además de estar trabajando en la CTA de los trabajadores, que tiene como característica haberse formado en la década del 90 frente a un proyecto como el que fue el menemismo. En realidad la CTA surgió con la idea o con dos o tres ideas ejes, digamos. Una es la democracia sindical, la afiliación directa y libre, el voto directo de todos los afiliados, porque creemos en que esa es la manera en que se tiene que expresar la voluntad de los afiliados y afiliadas. Es decir, nuestros dirigentes están en sus funciones por el voto de todos los afiliados y todas las afiliadas,
Y también consideramos muy importante la situación de los desocupados. Nosotros no hacemos como central una diferenciación taxativa entre trabajadores ocupados y desocupados. En realidad son trabajadores y trabajadoras desocupados o desocupadas, en la mayoría de los casos precarizados o precarizadas, o que realizan changas, trabajo doméstico. Bueno, vastos sectores de la población se la rebuscan como pueden. Y también hay un sector informal, que eso es un desafío para toda la tarea sindical, que crece agigantadamente en los últimos años, que en algunos casos es monotributista y en otros casos ni siquiera alcanza a tributar. Es como que hace varias actividades como puede y de la manera en la que puede. Pero... Y de hecho, bueno, en esta coyuntura se habla mucho por ahí. Cada tanto sale el fantasma de la reforma laboral, incluso por ahí de exigencia del Fondo Monetario vinculadas a eliminar el monotributo. Claro, a nosotros se nos acusa en general a las centrales obreras de no querer la reforma laboral. Nosotros en realidad, digamos, no es que no queremos que haya reformas laborales, sino que siempre que aparecen con el discurso de la reforma laboral, detrás de eso se esconde la posibilidad de flexibilizar mucho más, precarizar mucho más el trabajo, porque se utiliza flexibilización cuando en realidad lo que se busca es la precariedad, la indefensión. Se intenta debilitar cada vez más a las organizaciones sindicales, tratar de recortar posibilidades. Se trabaja para eliminar prácticamente el derecho de huelga, que es un derecho conquistado después de mucho tiempo de lucha en muchos países y después de que... De mucha sangre. Mucha sangre, que mucha gente ha dado de la vida por defender este derecho. En el caso de la educación, se intenta declararlo servicio esencial. Claro, hay algo en el vocabulario que también engaña. Pareciera interesante que sea esencial la educación y que nosotros decimos tiene que ser una actividad reconocida. Sin embargo, decir esencial quiere decir que de alguna manera se reduce totalmente la posibilidad de protesta, porque al considerarlo esencial hay que garantizar una serie de guardias, como ocurre con el sector de la salud, que tiene que garantizar guardias mínimas cuando está tras una medida de fuerza. Y la experiencia histórica demuestra que sin medidas de fuerza no hay mejoras, no hay gobiernos generosos que vengan a regalarnos lo que nosotros conquistamos con nuestra propia lucha, y en particular este último gobierno de generoso no tiene nada con respecto a los trabajadores. En realidad el presidente, creo que lo he dicho abiertamente en muchos foros, sobre todo empresarios, les ha dicho: hemos venido para que ustedes hagan mucha plata. Es muy difícil escuchar a este elenco gobernante hablar de generar trabajo y de derechos para trabajadores y trabajadoras. En realidad, en líneas generales se habla de terminar con los privilegios de la casta, y pareciera que la casta somos todos los que tenemos derechos adquiridos a lo largo del tiempo. Jubilados. Los jubilados y las jubiladas, que están en una situación cada vez más desesperante. Fue la principal variable de ajuste en este último tiempo. Sí, en realidad, digamos, en el caso de los jubilados hay una doble o una triple perversión por parte de las políticas. Primero es tratar de prácticamente planchar, decimos nosotros, el monto de las jubilaciones. Por otro lado, intentar de que la gente no pueda acceder a las moratorias. Siempre decimos que en muchísimos de los casos, o en la inmensa mayoría de los casos, la gente que quiere acceder a moratoria no es que no aportó porque eran vagos y vagas que no querían aportar, sino porque la patronal nunca los inscribió o nunca les aportó. Han sucedido hechos que determinaron que no lo pudieran hacer. Y el derecho a una jubilación digna es un derecho humano básico, pero estamos en un contexto en que estos derechos humanos básicos se discuten: el derecho al trabajo, el derecho a la salud pública y gratuita, el derecho a la educación universal, y también el ataque que han sufrido las universidades públicas
y la educación superior en general, además siempre con un manto de sospecha sobre lo público. Esto es llamativo porque cuando gobiernan estos sectores, como el sector que está gobernando con Milei, y en donde reaparecen figuras de gobiernos anteriores, como muchas figuras del gobierno que pertenecieron al elenco de la Alianza, quiero decir que en el caso de educación hay muchísimas figuras en las segundas líneas que pertenecieron al gobierno de Macri, del PRO, y que tal vez no aparecen. Lo que aparecen son funcionarios de la Libertad Avanza que en realidad, por ejemplo, en el tema educativo, conocen muy poco o lo desconocen totalmente, pero los que están tomando decisiones asesorados por estas segundas líneas que pertenecen al elenco gobernante del macrismo, que le ha aportado un sustento muy importante a la definición de políticas. Y en el caso del Instituto Nacional de Formación Docente y en el caso de toda la formación docente en todo el país está ocurriendo esto. Los documentos los están elaborando los intelectuales que trabajaron durante el gobierno macrista y no pudieron terminar con las reformas que ellos querían implementar. Ahora lo están haciendo a través del gobierno de la Libertad Avanza. Y después vemos desfilar funcionarios que han estado en distintos gobiernos que siempre tuvieron sesgos neoliberales desde el macrismo, incluso hijos de genocidas que han sido juzgados y condenados pertenecen o participan en decisiones políticas de gobierno. Bueno, no hay que olvidar que la vicepresidenta representa un sector importante que reivindica todo el accionar del terrorismo de Estado. Es decir, es una situación muy compleja para la clase trabajadora en su conjunto, y cuando nosotros decimos clase trabajadora de la CTA hablamos de los trabajadores y en general también de la CTA de los argentinos, porque trabajamos juntos y nos encontramos muchas veces juntos en la calle. Hablamos de todo este universo. Cuando decimos clase trabajadora, hablamos de todo este universo. La clase trabajadora que se pudo jubilar, la que no se pudo jubilar, la que está trabajando en blanco, la que no pudo conseguir esta condición, la que está buscando cada día poder comer, trabajar, conseguir la changa, la cantidad de monotributistas que existen. Todo este sector está siendo atacado en sus posibilidades de participar de la riqueza nacional, a pesar de que es el sector que la genera, porque el que nosotros decimos, estamos convencidos de que la riqueza la genera el trabajo, no la generan los empresarios, sino que la generamos los trabajadores. En este contexto, las políticas son muy agresivas para los intereses de la clase trabajadora, y bueno, la cuestión sería que hay muchas respuestas que van a tener que venir desde la política. Si las centrales de trabajadores podemos defender y articularnos en la calle en la lucha de la defensa de los derechos, que en este momento, incluso en esta última etapa, es una lucha que tiene que ver más con la resistencia que con el avance. Hay muchos derechos adquiridos o que están totalmente cuestionados, que corremos el riesgo de perder. Existe un Congreso Nacional que le ha votado al presidente facultades que eran impensadas, existen acuerdos por la deuda externa que no están pasando necesariamente por el Congreso, y cuando pasan con la complicidad de un grupo de legisladores, y sabemos por la experiencia histórica que esta experiencia no es nueva, este proyecto económico no es nuevo. En todo caso, lo que tiene capítulo. Es un nuevo capítulo y con condimentos que tiene la ultraderecha en distintos países del mundo. Esta cuestión de la agresión brutal que existe desde el discurso presidencial contra los adversarios, contra los considerados enemigos, contra los periodistas que no se doblegan, contra los sindicatos que no aceptan
las reglas de juego que impone el gobierno. Está comprobado que todo lo que el presidente hace, más allá de que se lo pueda ver como un personaje a veces pintoresco, a veces grotesco, a veces vergonzante, porque realmente tener un presidente que se comporte de esta manera y se refiera y actúe y hable de esta manera produce vergüenza en muchos sectores de la población, incluso entre los propios votantes de este gobierno. Bueno, están los manuales de la ultraderecha de todo el mundo. La agresión como una política constante, el insulto, la referencia a imágenes que tienen que ver con la sexualidad, específicamente con la sexualidad violenta, no consentida, todas las referencias a la cuestión anal, esto de los mandriles, por decir, bueno, un grupo de monos que han sido violados cada vez que, o domados, en lenguaje de gobierno, cada vez que logran imponer una política, y una ausencia total de políticas productivas. El aparato productivo se está destruyendo. Hay testimonios de fabricantes argentinos que se han comunicado con gente del Ministerio de Economía y se les recomienda que importen en lugar de producir. Es decir... y esto es deliberado. Esto es deliberado. Yo tengo esto y esto corre por mi cuenta, ¿no? Porque me surge el alma de profe de historia, digamos, que soy. Yo tengo una imagen de lo que está ocurriendo similar a lo que pasó con la conquista española, cuando después de mucho tiempo los pueblos originarios se dieron cuenta de cuáles eran las verdaderas intenciones de los españoles. Bueno, en algunos casos la destrucción ya había sido consumada. Están ocurriendo cada día hechos que son gravísimos y que realmente de los cuales todavía no tomamos dimensión. La destrucción que hay de todo el aparato legal, productivo, la promoción de la especulación financiera, esto de tratar de que los dólares que quedaron en reserva la gente los utilice para vaciar el mercado, para sostener un dólar barato. Hay realmente, nosotros decimos que, y creemos, de que no existe un plan de gobierno, existe un plan de saqueo de la riqueza nacional. Bueno, cuando se vaya este gobierno, porque se va a ir en algún momento, esperemos que se vaya por elecciones libres y democráticas en donde la mayoría de la población se demuestre que este no es el camino que nosotros necesitamos, que esta sociedad, así como va, se desintegra totalmente. Bueno, cuando pase el tiempo y se tome conciencia del daño que se está produciendo, va a haber que tratar de reconstruir de alguna manera lo que se pueda reconstruir. Son procesos muy, muy dolorosos. Hay mucho sufrimiento en muchos sectores de la población. Yo decía el otro día, en el acto del 1 de mayo, que tenemos que tomar conciencia de que hay millones de compatriotas que se están levantando por la mañana y no saben si durante el día van a poder comer, pero ya no hablamos de las 4 comidas ni de las 2 comidas. La comida. Porque la comida. Mucha gente que se está cayendo del mapa. Bueno, se cae del mapa, pero además habría que preguntarse esa situación en la que la familia no sabe si hoy va a comer, tiene algo que ver con la existencia humana, porque lo que definiría una existencia humana es la capacidad, bueno, no solo tener las necesidades básicas satisfechas, pero también cierta capacidad de proyectar. ¿Qué nos diferencia de los animales? Que nosotros no, del resto del reino animal, ¿no? Como especie humana. Y básicamente que nosotros no no deberíamos necesitar salir a cazar todos los días o enterrar el hueso el día anterior para poder tener algo para comer. No está garantizado el derecho a la existencia. No está garantizado el derecho a la existencia. Y yo observo particularmente, no sé si esto lo has notado, Marcelo, que hay un sector de la población que todavía no entendió
que a este gobierno no le interesa la existencia de la mayor parte de la población. Es decir, es un modelo al que le sobra gente. Le sobra gente, le molesta un sector que es crítico, no le molesta que le sobre gente porque no tiene pensado, digamos, en ningún esquema. En todo caso, lo que pareciera que aumenta es el aparato represivo. Y ante esto me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuál es la posición de las bases? Porque todo esto que describís seguramente es algo que se conversa, pero en las bases muchos habrán votado, tanto a Milei como a Puyaro, en fin, digamos, votaron en los oficialismos. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que hoy en día se está hablando? Bueno, yo creo que en buena parte de la base hay una gran confusión. En muchos casos, como vos decís, entendieron que, lamentablemente, ¿no? Entendieron que una figura como la de Milei en La Nación, y después podríamos hablar un poco de la provincia de Santa Fe, una figura como la del actual gobernador, podían ser una solución para los problemas cotidianos, también viniendo desencantados de las soluciones que los gobiernos anteriores no encontraron. Esta gente no nació de un repollo, este proyecto no surgió espontáneamente, acá no hay generación espontánea, se fueron creando las condiciones, se fueron dando las condiciones. Lamentablemente, el gobierno que tuvo una oportunidad, el último gobierno que se podría haber llamado Nacional y Popular, que tuvo una oportunidad para hacer las cosas bien en el sentido de mejorar la vida de la población, notablemente no lo hizo. Comenzó asumiendo una deuda externa que había generado el gobierno de Macri, que se la fugaron, que realmente se cometió un error tremendo. Eso condicionó toda la política económica. Entonces, esto más toda la prédica anticuarentena, más las secuelas de la cuarentena, más el ataque cotidiano contra la clase política, que en muchos casos realmente, no solo la clase política, también empresarial, y también en algunos casos algunos dirigentes que pertenecen a ciertos sindicatos, dejan mucho que desear, porque la base es pobre y la dirigencia es rica, y ahí tenemos un problema. Entonces, los sectores de poder advirtieron esto, trabajaron sobre eso y crearon una falsa ilusión de que los gobiernos que vendrían terminarían con privilegios. En el caso del gobierno nacional, terminaría con los privilegios de una supuesta casta. La palabra casta la tomaron básicamente de la derecha española. En realidad hay hasta un error en el concepto, porque un sistema de casta es otra cosa, no tiene nada que ver la etimología del concepto de casta y de la organización de una sociedad por castas no tiene nada que ver con lo que están planteando este elenco gobernante. Ellos más bien hablarían, me parece a mí, habría que traducirlo como una élite que disfruta de ciertos privilegios, y eso no tiene nada que ver con el sistema de castas como organización social. En todo caso, lo que hace el gobierno nacional, montado en ese discurso, es armar un esquema donde se alía con lo peor de la política de los gobiernos anteriores, de todos los gobiernos anteriores, para desarrollar un plan económico que fracasó en reiteradas ocasiones y que va a provocar más sufrimiento, más endeudamiento y la caída del aparato productivo y de la posibilidad de conseguir trabajo digno. Y en el caso de la provincia, bueno, tuvimos también un gobierno provincial que a mí en particular me parece que, viendo las cuestiones que tienen que ver con educación, que es el sector que yo conozco un poco más, un gobierno provincial que se había quedado a medio camino en muchas de las reformas que debería haber implementado o en muchas de las políticas que debería haber llevado adelante. ¿Estás hablando de la gestión anterior? Hablando de la gestión anterior en el caso de la provincia de Santa Fe, ¿no? En el caso de la Nación, ya dijimos, un gobierno que se podría haber llamado o que quiso llamarse Nacional y Popular, que no llegó a hacerlo y que no llegó a mejorar la vida cotidiana de los argentinos y la Argentina, y dejó preparado en buena parte el terreno para que surja este personaje
que lo vuelvo a definir como vergonzante, que es el presidente que tenemos, ¿no? Que a veces es grotesco, a veces es payasesco, pero me parece que básicamente es vergonzante y que es una persona por la que vamos a sentir vergüenza durante muchas décadas. Después cuando hagamos o cuando las generaciones que vienen hagan una retrospectiva de lo que estamos viviendo en estos años. Ahora, a nivel provincial, también tuvimos una administración que se quedó a medio camino en muchas de las cuestiones que debería haber implementado, un gobierno que trabajó para el modelo exportador y tampoco trabajó por la vida cotidiana de la gente. Bueno, en el caso de la docencia, el actual gobernador sedujo a buena parte de la base docente con algunas promesas. Básicamente dijo cuestiones, prometió, hay videos, hay archivos donde dice que iba a respetar la paritaria, que los docentes íbamos a vivir dignamente, que se iban a respetar los acuerdos, y el gobierno mintió deliberadamente. Nosotros decimos que es un gobierno inmoral y lo decimos por esto, porque mintió deliberadamente y además prometió algunas cosas que no se habían resuelto adecuadamente en las escuelas, como en el caso del secundario, lo que era la política de... ¿La repitencia? Claro, de intentar que los alumnos y alumnas no repitan, de la promoción asistida y del acompañamiento de las trayectorias. Eran programas que en realidad estaban destinados a que todos los sectores pudieran permanecer en la escuela. Nosotros seguimos pensando que en líneas generales, y salvo alguna excepción, el mejor lugar para un niño o niña, y lo decimos hasta los 18 años de edad, porque eso dice la ley, sigue siendo la escuela. Ahora, a esa permanencia en la escuela hay que darle una calidad, ¿no? Que tiene que ver con la calidad pedagógica, con la convivencia, con la formación ciudadana, tiene que ver con muchos ejes. Esos ejes de alguna manera no llegaron a garantizarse, generaron malestar. Vuelvo sobre el tema de la pandemia. Nosotros no pudimos procesar adecuadamente lo que ocurrió en la pandemia. Yo creo que muchos de nosotros recordamos en las aulas haber pasado de la virtualidad a las burbujas y de las burbujas a la presencialidad plena. Estallaron los problemas de convivencia cuando se desarmaron las burbujas y se volvió a la presencialidad plena. Y este gobierno provincial prometió algo que sinceramente, desde nuestro punto de vista del modelo pedagógico que nosotros defendemos en el sindicato, es inexplicable. Muchos colegas se han sentido amenazadas por no poder evaluar a sus alumnos o estudiantas en exámenes finales tradicionales, que ya están perimidos, que tienen que ver más con la edad media que con el momento en que vivimos, y también pareciera que muchos defienden el modelo de la repitencia. Ahora, ¿cuál es el problema con la repitencia? Si nosotros no estamos de acuerdo en que los estudiantes y las estudiantas pasen de año en cualquier condición, sino que lo que decimos es que cuando se incrementa la repitencia y la repitencia es reincidencia en la repitencia, esto provoca deserción. Eso está comprobado en la historia argentina de las últimas décadas. Entonces, analizando las políticas actuales del gobierno provincial, nosotros nos podríamos preguntar, ahí hay como también un juego perverso, porque el gobierno actual, parte de la campaña, el gobernador actual la hizo diciendo que a la media hora que asumiera iba a firmar el decreto que derogaba la no repitencia. Lamentablemente, muchísimos compañeros y compañeras se sintieron identificados con ese discurso. Ahora, ¿qué pasa cuando se deroga la repitencia? Pasa que a fin de año y a principios del otro año se los presiona a los directores a través de las vías jerárquicas, por supuesto telefónicamente, porque esto no se puede hacer por escrito, para que la mayor parte de los chicos y chicas que estaban por repetir no repitan. ¿Por qué?
porque habría que crear más cursos, más horas, y porque la repitencia genera más problemas que ventajas, ¿no? Realmente nos llevaría a un debate de toda la comunidad educativa a ver cómo hacer con estos problemas. Pero también hay algo más que nos podríamos preguntar, es si las políticas de gobierno generan que los estudiantes y las estudiantas repitan y después de repetir 1, 2, 3 veces vayan a la calle, queden fuera del sistema, ¿dónde van a quedar? ¿O tendrá que ver esto también con todo ese intento que se está haciendo de bajar la edad de imputabilidad, sabiendo que la marginalidad, no siempre, pero que la marginalidad en muchos casos los va a empujar al riesgo de la delincuencia? Porque ¿qué hace una persona cuando pierde expectativa, cuando pierde el horizonte? Pierde la referencia, así como el trabajo es un organizador social y cotidiano, el estudio es para un menor de edad o una menor de edad el organizador cotidiano, por lo menos hasta terminar el secundario, que es obligatorio de acuerdo a la ley nacional. Entonces, se puede sospechar de que de parte de los sectores gobernantes en la provincia de Santa Fe hay un desinterés por lo que pase con los sectores populares, que son los que van a terminar repitiendo, reincidiendo, y bueno, y para eso, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, los escuchamos hablar a los principales referentes de los partidos gobernantes de que la solución vendría a ser la baja en la edad de imputabilidad. Nosotros nos oponemos como Central de los Trabajadores y como CETERA, como sindicato docente, nos oponemos a que esa sea la solución para el problema de los adolescentes. Es más, uno podría, no tenemos acá, digamos, la bola de cristal, ni pretendemos hacer futurismo, pero no sería apresurado ni descabellado en este esquema pensar que lo que viene después es la construcción de cárceles juveniles, porque si lo que se plantea para las escuelas es la repitencia, sin un interés por lo que pasa con los adolescentes y las adolescentes que van a quedar fuera de la escuela, y lo que se propone es que sean punibles, ¿a dónde van a terminar? En la cárcel. Buen negocio para los que están detrás de la idea de que las cárceles van a solucionar el problema de la inseguridad. Nuestra ciudad creo que es una muestra ya de eso en los últimos tiempos, y muchas comunidades están siendo testigos de que parte de las promesas de campaña electoral, esto parece realmente sacado de una historieta, pero parte de las promesas de las campañas electorales es que van a construir más cárceles, ¿no? Hasta la propuesta de Caruso Lombardi de que las cárceles tendrían que ser islas, porque vio un ejemplo en Estados Unidos. Tipo Alcatraz. Y bueno, y ayer nos enterábamos por los medios que Trump dijo, nunca se sabe cuando Trump habla, si habla él y hasta dónde habla en serio, pero siempre corre un poco más el arco o agranda la cancha. Dijo que va a recuperar Alcatraz como cárcel. En realidad, en una población, la población carcelaria de Estados Unidos es prácticamente de 2 millones de personas, y Alcatraz tenía capacidad apenas para unos cientos de personas. Es decir, ¿cuál es la...? Tiene mucho de lo simbólico. Tiene mucho de lo simbólico, tiene mucho de lo represivo, y de tener que aceptar los sectores populares que su destino es este. Si nacieron en un sector pobre y sus padres, sus familias no tienen un trabajo que les permita vivir dignamente, que cada vez es mayor esa porción de la población, no hay muchas alternativas. Nosotros teníamos hasta ahora, o hasta hace un tiempo atrás, porque los cambios son muy rápidos, al secundario obligatorio como una alternativa que permitía que muchos sectores a partir de ahí consiguieran trabajo o pudieran proseguir estudios, en muchos casos proviniendo de familias que no habían tenido estudios universitarios, pero que por primera vez podían ver que sus hijos o sus hijas pudieran llegar a la universidad. Por eso también la generación de tantas universidades nacionales, que a Macri le parecieron muchas, porque lo dijo en muchas oportunidades, para qué crear tantas universidades nacionales,
Lo dijo María Eugenia Vidal, de que los pobres no llegarían a la universidad, y lo dice Milei cuando dice que el problema es que las universidades no se quieren dejar auditar. Es decir, atacan directamente la posibilidad de que los sectores populares lleguen a la universidad o a los estudios superiores. ¿Por qué? Bueno, por un viejo sueño de la oligarquía argentina, y por eso la referencia de Milei a Alberdi, al Alberdi joven, porque el Alberdi viejo pensó otras cosas, se pudo replantear otras cuestiones, es un tema más largo para desarrollar, pero el Alberdi joven diría que no hay que perder tiempo en invertir dinero en la educación de las clases populares. Alberdi decía, es su discusión con Sarmiento, ¿no? Alberdi decía, las clases populares no tienen que estudiar, tienen que trabajar. Uh-huh. Javier, para los que no conocen mucho el ámbito sindical, la CTA, hay varias CTA, está la CTA de los trabajadores, está la CTA autónoma, sí, o de los argentinos. Claro, en la década del 90 nosotros nos constituimos como CTA porque, bueno, entendimos que como una decisión de la CGT también. Claro, entendimos que el menemismo creaba un problema para todo el sector trabajador al que la CGT no estaba dando respuesta o no tenía voluntad de dar respuesta, y que ese modelo sindical estaba perimido. Y constituimos la Central de Trabajadores Argentinos. Si bien siempre nos sentimos parte de la misma clase trabajadora, y en muchos casos tal vez con los mismos defectos y contradicciones que tienen las otras centrales sindicales. Y por otro lado está la CTA... Y en el caso de la CTA autónoma, quería primero hablar de la primera decisión. La primera decisión fue cuando se formó la CTA como tal, ¿no? Sí. Y después, ya a comienzo del siglo XXI, se produjo una división dentro de la CTA de los trabajadores con la CTA autónoma. Hubo una discusión interna sobre el modelo sindical y político a seguir. Algunos sectores entendían que había que apoyar las políticas. Nosotros decimos en la CTA de los trabajadores que somos neutrales, pero digamos, nuestra neutralidad tiene que ver con estar lejos de los intereses de las clases dominantes. En todo caso no es neutralidad, es autonomía con respecto a la clase dominante, pero frente a los proyectos políticos y a los gobiernos, por supuesto que intentamos apoyar las políticas y acompañar las políticas de los gobiernos que se acercan más a lo que necesitamos como clase trabajadora. Un sector de la CTA no lo entendió así y prefirió dar un paso al costado y se formó la CTA autónoma. En realidad, las diferencias ideológicas no son profundas. En la CTA de los trabajadores estamos distintos sindicatos. En el caso de la provincia, a nivel nacional es una la situación, y en la provincia de Santa Fe es un poco distinto. Eso es un poco más complejo de explicar. Sí, ya no llevaría mucho tiempo. Claro, llevaría mucho tiempo, pero en general hay una parte importante, digamos, la CETERA como Confederación de Trabajadores de la Educación, nos quedamos dentro de la CTA Argentina, y un sector de ATE, bueno, los aeronáuticos, el sindicato de actores, movimientos cooperativos, están en la CTA de los trabajadores. Y en la CTA autónoma hay otros sectores, por ejemplo, otros sectores de trabajadores del Estado, otros trabajadores de las industrias que no se sienten representados por la CGT o por las conducciones que estaban en la CGT, están formando parte de la CTA autónoma. En este momento, y en líneas generales, salvo alguna excepción, las dos CTA estamos caminando hacia un proceso prácticamente de unificación. No me animaría a decir todavía institucionalizado ese proceso de unificación, pero en los hechos, en la calle, en las actividades, en las propuestas, en las proclamas,
en las políticas que apoyamos, en las políticas que combatimos porque no estamos de acuerdo, en la defensa de los derechos. Estamos trabajando juntos. ¿Y con la CGT hay diálogo? Y con la CGT hay mucho diálogo, y por supuesto que dentro de la CGT también hay sindicatos y conducciones sindicales que se acercan mucho más a lo que es el pensamiento de la CTA, de las dos CTA. Bueno, de hecho, en el Día del Trabajador estaban presentes acá en Rafaela distintos gremios representando a los trabajadores. Sí, en el caso de Rafaela estuvimos presentes la CGT, algunos movimientos sociales y la CTA de los trabajadores. Y en el resto del país prácticamente estuvimos todos, digamos. También estaba la CTA autónoma presente, que no estuvo en este caso, en este 1 de mayo, pero que nosotros los consideramos nuestros compañeros y con los cuales nos hemos encontrado en muchos trabajos aquí en conjunto, por ejemplo, y preocupados por la problemática del hambre y tomando nosotros una idea que tal vez es más de la CTA autónoma, esto de que el hambre es un crimen, si bien es una preocupación de todas las centrales. Nos hemos encontrado en muchos trabajos en conjunto, estamos de acuerdo en el no... Estamos en desacuerdo, digamos, las dos centrales con respecto al tema de la baja de imputabilidad y pensamos que esa no es la solución para los problemas de nuestros jóvenes. Estamos en desacuerdo con respecto a las políticas que atacan al movimiento de derechos humanos diciendo que fue un curro, y por supuesto que estamos en desacuerdo con respecto al negacionismo y a la defensa de lo que fue la dictadura y al avance del discurso autoritario en la sociedad argentina. Tenemos muchos puntos de contacto. Y, sí. Y bueno, un poco la idea acá en Punto de Partida siempre es invitar a todos los actores sociales, invitamos a la gremial empresaria, en este caso a los trabajadores, también a organizaciones de la sociedad civil. La idea es conversar y ampliar siempre el debate público para poder darle diferentes perspectivas a cada uno de los temas, las problemáticas, y que no haya nunca una voz única que venga a plantear qué es lo que hay que hacer, y creemos que una forma de profundizar la democracia, por más que suene un poco utópico en estos momentos, es siempre fomentar el debate público. Así que un poco queríamos, Javier, invitarte. Obviamente hay temas infinitos en el mundo sindical y del trabajo para seguir conversando, pero la idea es un poco conversar, así que bueno, espero te hayas sentido cómodo y bueno, bienvenido para seguir charlando en otra ocasión también. Bueno, muy bien. Yo te agradezco, Marcelo, muchísimo por el espacio, por la invitación. La verdad que me alegró mucho cuando me preguntaste si nos podíamos encontrar en este espacio. Y quisiera decir si vos me permitís, yo quisiera hacer una última aclaración. Ajá. Nosotros creemos que el debate se puede dar con todos los sectores, también con los empresariales, con los militares, con los eclesiales. Ahora, el debate se puede dar y nosotros estamos dispuestos a participar siempre que haya un piso del cual no podemos descender. Nosotros no podemos debatir con sectores que reivindican la dictadura, no podemos debatir con sectores que reivindican el endeudamiento externo, no podemos debatir con sectores que reivindican las violaciones a los derechos humanos, o que reivindican a la violencia como metodología política o a la estigmatización del otro como forma de hacer política. Todo lo demás lo podemos debatir cómo se genera la riqueza, cómo se reparte, cómo mejorar el sistema democrático, podemos debatir desde nuestro punto de vista cómo mejorar las organizaciones sindicales, que ese debe ser un debate nuestro. No tendrían que decirnos desde afuera qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores, aunque las críticas, si son constructivas y con conocimiento, son siempre bien tomadas. Pero yo quiero dejar aclarado esto: necesitamos un piso de debate para debatir. Algunos consensos básicos. Exactamente, consensos básicos de los que no podemos caer. Y esto es lo que está en discusión hoy en la Argentina. Está en discusión en la provincia de Santa Fe con la reforma, que sería otro tema, con la reforma constituyente que se viene, y está en discusión en la ciudad de Rafaela, y creo que se evidenció en las últimas elecciones, que hay una porción del electorado que entiende
que es necesario debatir y escuchar todas las opiniones, pero pensando en el bienestar de toda la comunidad. Así que te agradezco muchísimo y por supuesto, Marcelo, todas las veces que nosotros podamos participar, además de poder compartir nuestra visión, es una manera de darnos a conocer y también de exponernos a la pregunta, ¿no? Y de tener que fundamentar y argumentar. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos por acercarte. Javier Albrecht, delegado, secretario general de la CTA de los trabajadores de la regional castellana. Nosotros seguimos con más punto de partida. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos aquí en Los 40 Rafaela.